Comienza en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, muy buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña, una espadaña más en el último mes del mes de julio, en este caso, dedicada a la obra y vida de San Juan de la Cruz de la mano de María Ángeles Álvarez. Y seguimos con San Juan de la Cruz en Segovia, lo que pudo ser su contacto con tanta gente que luego a través del tiempo nos ha podido relatar cómo era San Juan de la Cruz y nos han hecho pues un cuadro, una pintura, un retrato maravilloso de este gran santo. Entramos así una vez más en la figura de San Juan de la Cruz, contada en este caso por aquellos que le conocieron. Bienvenidos a este programa que ahora comenzamos. Hola, muy buenos días, María Ángeles. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. En este tiempo de verano que tanto nos invita a abrir las ventanas en todo sentido, sean de casa como sean del alma también, y poder en este caso recrearnos con alguien que bien pues supo tener ventanas abiertas y vibrar con la creación y con todo lo que se le presentaba, que es nuestro santo, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, que le vamos conociendo en estos programas, en los testimonios de tantas personas que le conocieron y que nos hablan de él, y también a partir del epistolario de las cartas, donde vamos conociendo pues esa faceta personal del santo, esa manera que tenía él de dirigirse de manera individual a cada persona, atenderla de manera personal. Y claro, muchas veces cuando le hablas y estas personas hablan de San Juan, o en las propias cartas también nos refieren cosas, podemos nosotros muy bien aplicarlo a nuestra vida y a nuestro propio camino, en el camino de la fe. Está siendo muy hermosos estos programas dedicados a San Juan de la Cruz en Segovia en razón de las personas que le conocieron, porque son un testimonio muy fidedigno y nos presentan tal vez pues lo que otra gente no vieron, pero lo que pueden descubrir en esa figura de ese hombre que era un santo y que estaba en medio de ellos. Claro, cosas que nos ocurren a nosotros también, ¿no? Y que tenemos problema. Por ejemplo, voy a referir en primer lugar pues lo que le pasaba a la hermana Isabel de Jesús, que también es una cosa que nos puede pasar a muchos, ¿no? Es que, bueno, que tenía que confesarse y no quería, no estaba animada, no encontraba el momento, no estaba dispuesta, ¿no? Algo que yo creo que muchas veces ocurre. Pero por otro lado tenía que acudir a este sacramento. Entonces terminó confesándose con San Juan, y en esa confesión pues debió de contarle algo de esto, decir: mire, padre, tengo como mucha dificultad, me cuesta y tal, ¿no? Esto no es nuevo en el sacramento de la confesión, o sea, sí que aquellos que están oyendo se van a sentir muy identificados y decir: pues yo estoy igual que Isabel de Jesús, y cuánto requeriría dar ese impulso para poderme confesar. Y además ella dice algo que yo creo que muchas veces nos pasa o lo oyes: no me voy a confesar porque no tengo nada que confesarme. ¿Qué voy a decir? Sí. ¿No? Y decir, pero ¿cómo? Es que no tengo nada. Entonces le debió de decir: mire, padre, no tengo nada que confesarme. Entonces parece ser que, según el testigo luego que habló, dijo: venga aquí, hermana, y compártalo, que sí que tiene, que se lo digo yo, que yo lo sé, le dijo Fray Juan. Bueno, el caso es que la hermana pues abrió, vio que sí realmente tenía cosas que compartir, que poner ante los ojos del Señor, y también ante San Juan. Y bueno, San Juan le dio como regalo, según ella nos refiere, sí, pues las 40 canciones con su letra del cántico espiritual. Es decir, vemos cómo San Juan era tan generoso, tan cercano con aquellas personas que se acercaban a él, ¿no? Lógicamente serán pues probablemente alguna copia de las canciones, ¿no? que se iban poco a poco copiando de unos conventos a otros, de unas monjas a otros, pero bueno, que tuvo esta idea, ¿no? Yo he sacado una serie de ideas que nos dan los testimonios de estas descalzas, de las que hablamos ya, testimonios en el programa anterior y en este, sobre lo que les contaba, ¿no? San Juan. Hablaba siempre de cosas importantes como la interacción del amor
y las palabras y los consejos, es decir, cómo todo esto está interrelacionado, es decir, cuando nos dan un consejo, cuando nos dicen unas palabras, realmente es un gesto de amor hacia nosotros, es algo que nosotros recibimos o nosotros damos cuando somos nosotros lo que lo hacemos y que realmente está dentro de nuestra propia nuestro propio ser como cristianos, ¿no? Esta interacción entre amor, palabra y consejo. Cómo tenía siempre presente la esperanza, ¿no? Quizás cuando vamos leyendo a Fray Juan es algo que siempre nos aparece como algo muy brillante, ¿no? Como algo muy claro. Esa esperanza tan grande que él nos manifiesta en todo, ¿no? Y que es uno de los motores de nuestra vida de fe. Es decir, tener esperanza, ¿no? Como algo que nos va a ir llevando en las cosas de la vida y en las cosas de la fe. Y que él era también una persona muy devota, es decir, que ella estimaba mucho las cosas de Dios, ¿no? Yo también esto he estado reflexionando, es decir, como el tenerle verdadero amor a las cosas de Dios, que al final son las que en nuestro día a día también nos ayudan a caminar. Y todas estas cosas a las que me estoy refiriendo, todo esto nos lo relata él en todo el proceso de la noche oscura, ¿no? Cuando el alma está triste, cuando nos sentimos hundidos, cuando vemos que tenemos una enfermedad que no somos capaces de superar, tenemos una depresión, un momento muy malo desde un punto de vista espiritual, psicológico, personal, viviendo momentos difíciles, ¿no? Pues entonces San Juan nos dice algo muy bonito, ¿no? Que el alma se viste con una capa, ¿no? Es la capa verde de la esperanza, ¿no? Y que esta es una capa que Dios nos regala para protegernos de los problemas que tenemos en este mundo y para elevarnos hacia Dios, ¿no? Y además él nos deja no solo esta imagen tan bonita de la capa verde, que además en esta temporada estival yo creo que es una imagen bonita, sí, a retener en la retina, en los oídos de nuestros oyentes, sino también para tenerla presente como él nos dice cuando lleguen los trabajos, cuando lleguen las dificultades, y en ese momento darle gracias a Dios por la esperanza. Es decir, estoy pasándolo muy mal, Señor, no veo nada, estoy en un momento, pero me acuerdo de esto que dijo San Juan y me voy a aferrar a él, me voy a poner una capa de esperanza y te voy a dar gracias, Señor, porque me has hecho este regalo tan grande, ¿no? De esta imagen que puede ayudarme a continuar. Sí. Bueno, el confesionario de San Juan y las descalzas pues era lógicamente algo habitual, porque él estaba allí pues para atender a todas las hermanas, confesaba una vez por semana y sabemos que nada le detenía, según nos cuentan. Incluso nos cuentan algunas crónicas de que él iba andando sobre la nieve. No sé, bueno, algo que viviendo en Segovia, viviendo en Ávila, lo entendemos perfectamente, ¿no? Porque ahora ya no nieva tanto como nevaba, pero todavía los que hemos vivido aquí nuestra niñez hace mucho tiempo recordamos perfectamente las grandísimas nevadas de Ávila o de Segovia. Luego, quien está escuchando el programa y es de Segovia o conoce bien Segovia, sabe también la distancia que hay entre el convento de las Madres y el convento de los frailes carmelitas. Una distancia no muy grande, pero considerable, en razón de que hay una buena bajada para llegar hasta lo que es el convento de los frailes y luego una subida en el caso contrario, ¿no? Más o menos yo que le calcularía como en torno a unos 400, 500 metros. O sea, nada le detenía, ya podía nevar. Entonces, claro, cuando de repente se le pone delante una hermana como la que acabamos de decir, dice, no, es que no me puedo confesar porque no tengo nada, no, vamos a ver, vamos para adelante, hermana. Con energía, ¿no? Una especie de Padre Pío, ¿no? María Ángeles. Sí. Vamos, te llevaba al confesionario y casi te decían los pecados. O sea, que el examen de conciencia estaba ya hecho. Claro. Y siempre en este confesionario nos hablan las testigos, ¿no? De que siempre hablaba con ellas de la cruz de Cristo y del valor de padecer y que por tanto también de que estaba la casa hecha en el cielo, es decir, cómo tendríamos que mirar más allá de las cosas de este mundo. También Fray Juan pues tuvo relación con otros grupos de personas, como por ejemplo con los eclesiásticos de la ciudad de Segovia, ¿no?
que podemos ver cómo le percibía, ¿no? Este grupo de personas religiosas segovianas a este padre que estaba allí en este convento que se estaba creando, y nos dice cómo se reúne en persona con ellos, no se conserva ninguna carta, pero sí que nos han llegado luego pues algunos testigos a contarnos cosas. Nos dicen cómo él iban a hablar con él no de cuestiones teológicas, sino de cuestiones espirituales, ¿no? Iban a hablar con él, a charlar con él, ¿no? Porque sabían que con él podían compartir, que con él podían hablar de las cosas de la tierra y de las cosas divinas, y que iban a ser siempre escuchados, ¿no? Que también los eclesiásticos muchas veces necesitan, ¿no? de un interlocutor con el que poder hablar y poder interactuar en este sentido. Y nos hablan sobre todo del carisma que tenía nuestro santo para hablar de Dios y para hablar de las cosas trascendentes. Y creo que eso es como estamos retratando a Fray Juan, que estamos diciendo mucho, es decir, como siempre él iba a lo divino, ¿no? En las cosas cotidianas. Y también nos hablan de algo que es muy bonito, y es de esa urgencia que él tenía por compartir, ¿no? Es decir, y que eso se lo trasladó a ellos, y ellos también decían, bueno, pues por compartir la fe, por compartir las experiencias, por compartir el testimonio, ¿no? Y que al final es lo que nos hace, lo que decía la santa, hacernos espaldas, es decir, ir andando y caminando juntos. Dice que realmente todo el silencio que debe de presidir una vida espiritual, pues debe de ir siempre adelante. Y también les hablaba a estos eclesiásticos pues del conocimiento propio como algo importante. Sí. Para en nosotros y para empujar y ayudar a los demás. Es decir, cómo no vas a poder ayudar a alguien si tú no estás viviendo en un espacio de silencio, que sabemos que es una de las lecciones que Fray Juan siempre nos dice, y siempre eso que también la Santa nos dice, el conocimiento propio, esa habitación que uno debe de recorrer cotidianamente para poder ir avanzando. Los aspectos de San Juan que destacan estos eclesiásticos que yo he recogido son los siguientes. Nos hablan de su humildad, algo que también es un adjetivo que realmente siempre todos los testigos nos hablan de ella, ¿no? Y de esa tendencia que tenía a la mortificación, ¿no? También que era un espejo y un ejemplo de todas las virtudes y que le veían como una persona santa. Algo que también mucha gente siempre nos refiere del santo. Es decir, como las virtudes no solo él las predicaba, sino que con su vida las mostraba. De tal manera que cuando le conocían, veían que era una persona santa, que es que se vio en vida ya este halo de santidad de San Juan. Hasta la propia santa así lo vio. Lo siempre. canoniza. Sí. También destacan cómo explicaba la Biblia, algo que también hemos referido. Cómo se la sabía completamente, cómo era capaz de en cualquier momento sacar una cita bíblica y reproducirla, ¿no? Con lo cual eso también es algo realmente que lo define. Y cómo se daba a la oración, una oración continua, una oración muchas veces pues tanto en su celda, como por ejemplo en el campo o en una capilla, ¿no? Y sobre todo nos hablan de la atención que tenía al prójimo, la cercanía con los enfermos, como sabemos que siempre tenía desde niño, y con los afligidos, con los tristes, ¿no? O sea, nos habla un poco de un panorama, como hemos estado refiriendo a otros grupos de personas, pero como vemos, Fray Juan tenía un amplio campo de relaciones y a todo el mundo le ayudaba según lo que realmente necesitaban. Y además yo creo que aquí hay un aspecto muy especial de este tiempo de San Juan de la Cruz en Segovia, y es que le tocó la época de crear un convento de cero, de fundar. Entonces de todo lo que supone nos podemos imaginar
de materiales, de hacer de albañil, de contratista, en fin, de recaudar, y el trato que debió tener con las más diferentes personas, desde las más sencillas hasta, pues digamos así, las más poderosas, y todo tipo de personas, y el trato que les debió dispensar, que estas personas, bueno, pues fueron testigos luego en sus procesos de beatificación y de canonización, que ahí los tenemos, y que nos dan este reflejo de la persona con la cual se encontraron, con este fraile, con este santo. Sí, sí. Vamos a hablar ahora de los seglares de Segovia, que también nos hacen referencia al santo, de aquellas personas que llamaban al convento, llamaban a la puerta, pom, 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 iban buscando una confesión, iban buscando una dirección espiritual. Nos cuentan que a muchas de ellas las atendía en el jardín conventual, que vemos que para Fray Juan hemos hablado siempre como los jardines y la naturaleza era un templo vivo, y por tanto él hacía muchas cosas de dirección espiritual allí. Algunos eran jóvenes con inquietudes vocacionales, como por ejemplo Miguel de Angulo, que estuvo durante un tiempo en el convento queriendo ser carmelita, y San Juan no lo permitió. Y entonces se fue, un poco, me imagino que un poco triste, porque Fray Juan no le veía como carmelita, a ingresar con los franciscanos, ¿no? Y que tampoco al final allí parece que encajó del todo, porque también es cierto que Fray Juan de la Cruz, igual que también Santa Teresa, tenían como mucho ojo con las personas, y ellos preveían, o sea, tenían mucho sentido de si realmente esa persona tenía vocación carmelita, y si iba a tirar adelante por este camino. Sí. Y bueno, también trataba con un grupo de jóvenes. Uno de ellos era Jerónimo de Alcalá Yáñez de Rivera, que era médico y escritor, que era, además, he estado yo mirando, ¿no?, que era autor de varios libros, que escribía novelas picarescas, y que escribió un libro que se llama Verdades para la vida cristiana, que luego se publicó en Valladolid en el año 1632. Y dice así: precio de haber tenido por maestro todo un verano al Santo Padre Juan de la Cruz, a cuyo convento íbamos a que nos leyese y explicase los himnos, algunos con discípulos míos, que, movidos con su ejemplo, recibieron su ámbito. Estos himnos, nos dice el padre José Vicente, que probablemente eran sus poesías, ¿no? Que entonces él recibía a estos jóvenes de allí de Segovia y, bueno, pues hablaba con ellos, recitaban poesías, y poco a poco pues les iba también ayudando. También tenemos el testimonio, pues, de familias, ¿no?, y de personas. Vamos a hablar de una señora muy importante, muy amiga de San Juan, que fue doña Ana de Peñalosa y su familia, ¿no? Es una amiga de San Juan, al que conoció en Granada, y que allí se vino a vivir a Segovia. Cuando Fray Juan vino a Segovia, pues esta señora también vino, y cogió unas casillas habilitadas junto al convento de San Juan, para estar lo más cerca posible, ¿no? O sea, era como, podemos decir, como su director espiritual, ¿no? Y esta señora viuda pues quería estar cerca de él. Ella era una señora natural de Segovia, que allí seguía teniendo su palacio. De hecho, estando en Segovia, me reclamaban de que es conocida, como bien apunta Ana Peñalosa, pero el apellido primero de ella es Mercado, que es un apellido muy de Segovia, pero bueno, que ha quedado como un tanto oculto. Sí. Pero los segovianos reclaman, no, que era de Segovia, que se apellidaba Mercado, así que sí. Bueno, era de Segovia. Sí, era una señora que tenía un palacio precioso, pero ella se iba a vivir allí cerquita de San Juan, ¿no? Siempre, Ana de Peñalosa siempre va a intentar estar cerca del santo. Tan cerca que logró algo que parece imposible, y era traerse el cuerpo donde había fallecido, ahí en Úbeda, Jaén, a Segovia. Sí, no quería ni siquiera separarse de los restos de San Juan. Algo que los que nos escuchan de Úbeda siempre están reclamando, o sea, ¿cómo se nos fue el cuerpo de San Juan de la Cruz a Segovia? Bueno, pues sí. Ana Peñalosa fue la que logró semejante cosa un tanto imposible. Sí, era algo que nos contaba el padre José Vicente Rodríguez, padre, cuando dábamos el curso con él, que decía de Ana de Peñalosa: era una señora un poco pesada, que perseguía a nuestro santo.
Yo realmente, después de leer todas las cosas de Ana de Peñalosa, no comparto para nada la idea del padre José Vicente. Creo que era una señora espectacular. Sí. Una gran señora, una gran espiritual. Pero para el padre José Vicente era una pesada, que estuvo detrás del santo desde que le conoció ya hasta el final de sus días y como vemos también cuando murió. Bueno, también nos hablan de San Juan, pues algunas de las empleadas de hogar de doña Ana. Nos cuentan, por ejemplo, dice una, que le vio delante de todas sus criadas hablar y tratar cosas espirituales y santas del cielo, en orden a cómo serían santas, y que sus palabras eran siempre de esto, que les leía algunas cosas devotas y otras les dejaba libros donde estaban escritas para que así tratasen y sirviesen a nuestro Señor. He recogido esto porque me gusta también, es decir, que no solamente se dedica a las señoras, sino también a la gente del servicio de las casas. Es decir, que al final vemos que nuestro santo va, como decíamos antes, llevando palabras y consuelo y consejo a todas las personas que estaban a su alrededor. Otra de las declarantes dice San Juan enseñaba a doña Ana y a su sobrina doña Inés el camino de perfección, y que cuando salía el santo a hablarles al confesionario, era común entre los religiosos el refrán: ya están juntos San Jerónimo, Santa Paula y San Eustaquio. O sea, que se decía en aquella época. San Jerónimo, el teólogo sacerdote ya sabemos, del siglo V, que tradujo a la Biblia al latín y vivió en Belén, y Santa Paula, pues la matrona de los romanos, y que tras enviudar se dedicó al ascetismo bajo la guía de San Jerónimo. O sea que es como Ana de Peñalosa, que sería Santa Paula, que se dedicó en la viudedad a todas estas obras de caridad, bajo la figura de San Jerónimo, que en este caso sería San Juan. Bueno, pero que decían esto, ¿no? Ya están juntos San Jerónimo, Santa Paula y San Eustaquio. Bueno, Santa Eustaquia, era la hija de Santa Paula, y una de las primeras madres del desierto. Hay un friso muy bonito en Belén, me lo estás haciendo recordar, en la capilla dedicada a San Jerónimo, donde ahí vivió, de estos tres, de Jerónimo, de Eustaquia y Paula, en razón de que, bueno, pues fueron con San Jerónimo los impulsores de la vida monástica en ese entorno de la Palestina, que luego trascendió a todo el mundo, vamos. Sí, bueno, pues decían eso en Segovia. San Juan en estos días en Segovia pues trataba no solo a la familia de doña Ana del Mercado, sino a otros vecinos. Dice un testigo: otras muchas casas y personas principales de la ciudad de Segovia tenían muy particular devoción al padre Juan de la Cruz por su virtud y santidad. Una historia es que en una casa de un segoviano, bueno, que la he recogido yo, estaba el santo en una casa hablando con los más jóvenes, que nos cuentan esto en los procesos del santo. En el entresuelo de la casa tenían 3 hijos de los criados más pobres que estaban enfermos de sarampión o de rubeola. Y cuando el santo se enteró, pues bajó rápidamente al sótano, y cuando los vio, pues se conmovió. Dijo: esto parece el pesebre de nuestro Señor. Hincándose de rodillas y con gran devoción, los santiguó y les dijo los evangelios. Es decir, vemos cómo San Juan no solo trataba a los caballeros de las familias acomodadas, sino también a los más pobres que estaban alrededor de las familias pudientes, que estaban como estos pobres niños enfermos ahí en un sótano en la casa, y que dejaba todo, nos cuentan, para hacerles algo de comer, para ayudarlos en las enfermedades, atenderlos, o para acompañarles, para atenderles, ¿no? Dice un testigo, dando consuelo de las almas, haciendo grandes aprovechamientos y mudanzas en muchas, poniendo en ellas trato de oración y más perfeccionamiento. Es decir, que nuestro santo no solo se ocupaba de la parte física de los problemas de la gente, ya era la enfermedad o la falta de alimento, sino que también les acompañaba espiritualmente, mostrándoles todo eso que nos relata San Juan, que es la belleza de cada persona y la valía absoluta de cada persona, ya sea un eclesiástico un poco en las esferas de poder religioso de Segovia, o un pobrecito niño que está con sarampión. Es decir, la belleza total. Uno de los casos más sonados
de este momento en Segovia pues fue el de Ángela Alemán, que siendo una moza, una mujer muy hermosa, una dama, y que decían que era muy amiga de andar en galas. O sea, en aquella época andar en galas significaba pues arreglarse mucho, ir bien vestida y muy perfumada y tal. Actos sociales. Después del trato con San Juan, después de conocer a San Juan, pues me imagino que en alguna misa, alguna predicación o simplemente después en algún trato más personal, parece ser que llegó a su casa, se cortó el pelo, se puso una toca gruesa y quiso ser monja carmelita descalza, ¿no? Y con muchos ayunos y disciplinas, ¿no? Cuando murió el santo y llegaron sus restos a Segovia, esta joven, que todavía estaba allí, todavía no había terminado de entrar en el Carmelo, o sea, estaba todavía en discernimiento, pues parece ser que al llegar los restos del santo en las honras fúnebres, pues lloró muchísimo y tuvo muchísimo sentimiento, ¿no? Y bueno, pues este fue un caso que se comentó mucho en Segovia. Muy bien, pues qué recorrido, María Ángeles, con semejantes personajes que nos hacen que toquemos de alguna manera al santo. Pues muy bien, pues llegamos hasta aquí, porque esto continúa, todavía nos da tiempo a muchos otros más que bien se recogen en este programa y que tanto nos pueden ayudar a conocer al santo por aquellos que le conocieron. Pues muy bien, María Ángeles, hasta el próximo programa. Dios mediante. Dios mediante, sí. Así al final de nuestro programa, que siempre queremos como que no llegue, pero llega, el tiempo es el tiempo, de nuestra espadaña en el día de hoy, en este último viernes de mes, dedicado a la obra y vida de San Juan de la Cruz, y en este caso en estos relatos tan maravillosos de aquellos que conocieron a San Juan de la Cruz en Segovia y bien plasmados aquí por María Ángeles Álvarez. Hasta el próximo programa, Dios mediante, les esperamos aquí en la espadaña. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa dirigido por el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.